Coloquei canela no café. São 11 horas e eu já tô. Pareciera ser que esto es un asunto de carácter original, ¿no? Con el ser humano, ¿no? Este asunto del conocimiento de la casa, ¿no? Que en este caso es la naturaleza, ¿no? El mundo, la biosfera sobre la cual estamos parados y que nos sustenta, ¿no? O sea, eso no tiene vuelta de hoja, nos sustenta en la alimentación que tenemos, nos sustenta en las condiciones climáticas en las que vivimos, nos sustenta en las condiciones materiales que de pronto necesitamos para vivir como seres humanos. Ah, pero también, a su vez, nos sustenta porque en términos de las relaciones que tenemos entre seres humanos es muy importante, ¿no? Entonces, la ecología en ese sentido estaría orientada hacia la comprensión de cómo funciona la casa, ¿no? En este caso la tierra, la biosfera. Y la economía, ¿no? Serían las reglas de la casa o las normas de la casa, ¿no? Que hay que seguir. Y pareciera que, bueno, no parecía, hay una enorme disociación, ¿no? Entre el conocimiento que tenemos del funcionamiento de la naturaleza y la economía, que es en buena medida como nos normamos por este sistema de capital y de acumulación de capital también, ¿no? Donde se ha vuelto este enfoque hacia el dinero y hacia la polarización de los recursos económicos, ¿no? Por encima justamente de una comprensión básica entre las relaciones entre seres humanos y las relaciones entre el ser humano y lo que lo sustenta, que es la casa, ¿no? La biosfera, la vida. Y pues unas van por un lado y otras van por el otro, ¿no? Entonces eso se aparta del sentido común, ¿no? Se aparta de la lógica básica, de la inteligencia básica incluso, ¿no? Me pudiera yo considerarlo de esa forma, aunque obviamente habrá quien esté en desacuerdo de esto que estoy diciendo. Entonces, bueno, el café es un buen motivo, ¿no? Para trabajar quizá un poco en la reconciliación de eso, ¿no? Ya que es un producto de mercado, es un producto de mercado global, es un producto de inserción rápida a las cadenas de valor, es un producto de rápida transformación en dinero, ¿no? En economía. Eh, entonces, bueno, pues nos da pie para poder reconstruir esas relaciones con la misma naturaleza, con la relación entre los mismos seres humanos que están produciendo ese café y cómo eso se convierte en dinero y entra a un sistema económico bajo otra perspectiva, ¿no? Bajo una valoración de todo lo que sucede detrás y no solo como un producto mercantil que maximiza la renta. La calidad es una actitud, es una forma de cómo uno se mueve en la vida, ¿no? Con mayor observación, con mayor conocimiento, con mayor sensibilidad de los procesos. Se puede hablar de más cariño, de más entrega, quizá de más entrega, ¿no? A los procesos. Y eso eventualmente se refleja en un mejor estado de las cosas, ¿no? En un mejor estado del producto, que es algo a lo cual se le puso más atención, se le puso más esmero, se le puso una actitud, más observación, ¿no? Se procuró más a fin de cuentas. Y eso hace justamente por rebalancear la armonía en los procesos y se tiene un mejor resultado, que paradójicamente tiene mayor competitividad en el mercado mismo. Yo veo que algunos compañeros se van más por el precio. En mi caso, participé en un concurso en Teocelo que es de Sedarpa, creo. No, Sader. Creo que sí es Sader. No me acuerdo bien. Pero quedé en segundo lugar con un puntaje de 90 puntos. Cuando nos dicen, oye, alcanzaste mayor puntaje, en serio, no es porque lo diga sin pensarlo, pero a veces lo he pensado mucho y a veces no es tanto el precio, sino la satisfacción de saber que mi trabajo y el trabajo de la familia y el trabajo de los compañeros y el trabajo que hacen las instituciones son reconocidas. Es como una satisfacción, como un incentivo a que sigamos haciendo las cosas bien. Todos lo hacemos por dinero.
pero a mí en lo particular, el hecho de que me digan, oye, tu café este año salió bueno, tu café se posicionó, tu café está participando y muy probable logres quedar entre los primeros lugares, en verdad me llena de alegría y mucha satisfacción y como realización como campesino, yo me acuerdo que cuando íbamos a la escuela, los maestros decían, estudia, estudia si no quieres terminar como tu papá o como tu mamá, y yo les decía, pues gracias a eso, nos han mantenido, nos han dado educación, lo poco mucho que hemos adquirido, es gracias a eso, al campo. No vino y alguien me dio dinero, oye, ten para que te... No, gracias a ese campesino, o en aquel tiempo gracias a esa gente que muchas personas ven como algo insignificante, yo estoy parado aquí, gracias a esos campesinos. Y el decir, oye, sacamos un buen café, un buen puntaje, un buen precio, es como una realización, porque no solo somos campesinos, creo que a final de cuentas esa es nuestra profesión, porque también tenemos que estudiar, a lo mejor empíricamente, pero vamos haciendo nuestros estudios, oye, esto nos funciona, esto nos funciona, esto no. Entonces, como realización. Antes que les pagaban el café a mal precio, pues, por ejemplo, a mis hermanos les tocó que no podían tener, no sé, algún útil escolar o algunos zapatos. Nuestra comida o la comida de ellos era muy, muy escasa. A diferencia de mi hermana y yo, hemos visto un cambio diferente porque nuestros papás nos pudieron dar estudio, nos pudieron dar calzado, ropa, no hay como que esa escasez de dinero. Al igual que lo veo con mis sobrinos, mi hermano también es cafeticultor y, y él no les prohíbe a mis sobrinos de no ir a la escuela, sino los manda que vayan a la escuela, pero también que se vayan involucrando sobre el labor del café. Entonces ha habido muchísimos cambios desde de la generación de mi mamá a la generación nuestra y a la generación de mis sobrinos. La valoración en este caso de la vida, de una planta como un ser vivo, de los productores como seres humanos, ¿no? Con sus necesidades, con sus emociones, sus experiencias de vida, ¿no? Sus sentimientos también. Y cómo estos valores, ¿no? A fin de cuentas, esta valorización desde esa óptica, pues eventualmente se traduce en un recurso económico, ¿no? Que está orientado hacia la compensación, ¿no? De ese trabajo, de ese esfuerzo que se hizo desde el sistema natural y desde la parte social y humana, ¿no? Que no es como lo pintan en otros lugares, ¿no? De que vas en una parcela, todo es plan, no hay ningún tipo de obstáculos. Es muy distinta la realidad. Si hablo de mi comunidad, las parcelas no son planas, son muy empinadas. Los caminos, no hay carretera donde tenemos nuestras parcelas, son caminos muy pequeños que para trasladar nuestro café se necesitan caballos para poder mover ese café. O sea, siento que el precio más que nada es por el gran trabajo que nosotros hacemos. De levantarnos temprano, de ir a cortar, de ir a bajar los bultos de café, llegar a la casa, llegar a despulpar, secar el café. Y he visto que en otros lados lo cuentan como que muy diferente, como que todo es fácil, de
tienes acá, no sé, cientos de trabajadores que te ayudan y hacen la chamba. Y realmente a nosotros no contamos con cientos de trabajadores, trabajamos familiarmente. Nos cuesta mucho a la hora de ir a traer nuestro café, de secarlo. Y no solamente nos dedicamos a eso, a lo del café, sino que también aparte de dedicarnos a ver nuestras fincas, también nos ponemos a ver nuestros cultivos de maíz, porque cultivamos nuestro propio maíz. Nosotros sembramos. Y aparte de eso, también tenemos que ver a nuestros hijos sobre sus estudios, sobre todo eso. Entonces, tenemos como que varios roles dentro de la familia o dentro de este trabajo. O sea, no es como lo pintan, ¿no? De todo es café y todo el tiempo nos dedicamos a lo que es el café. Y como hay un respeto por eso, ¿no? Pero no puede haber ni un respeto ni tampoco puede haber una valoración si hay desconocimiento de eso, ¿no? Y de pronto bajo esta lógica solamente de mercado, pues entonces todos se vuelven productos que llegan en cajas o llegan en bolsas y no se reconoce ni se honra, ni se valora ni se respeta, ¿no? Todo lo que tuvo que suceder para que cualquier producto que nos va a dar un bien o una satisfacción de alguna forma, pues sea reconocido en ese sentido, ¿no? Entonces poner ese conocimiento, ese reconocimiento de esto que sucede, pues es importante, ¿no? Para reconocernos en este tejido en el cual no somos individuos por ahí solitarios que solamente ganamos nuestro dinero y tenemos una capacidad económica, ¿no? Sino que realmente estamos inmersos en un tejido muy grande, tanto social como natural. Y de esa forma, pues, en una inteligencia básica, cuidar de esos tejidos justamente. Me siento muy feliz y, y sobre todo me siento muchísimo más feliz por el trabajo que han hecho mis papás. Am, Más que nada es el trabajo de mi mamá. Mi mamá amaba trabajar en sus tierras. mm, Le gustaba mucho trabajar sobre el café. Creo que ella es nuestro ejemplo a seguir. Ella nos inculcó esto sobre el café. Ella era muy trabajadora y al ver el trabajo que ha hecho ella junto con mi papá, me, me llena de mucho orgullo el saber que su trabajo no fue en vano. Y digo que no fue en vano porque mi mamá partió hace 5 años, que ya no está con nosotros. Me duele un poco porque esta etapa donde nosotros empezamos a saber que nuestro café es de gran calidad, que tiene estos sabores, estos aromas, mi mamá ya no lo pudo disfrutar con nosotros. Me duele, me duele, me duele no compartir esa noticia, esa alegría con ella, pero al mismo tiempo estoy muy orgullosa porque su trabajo no fue en vano. Todas las enseñanzas, todo lo que ella nos ha inculcado no han sido en vano. Siento esa alegría, no sé cómo describirlo, pero algo que pues no lo puedo explicar ciertamente, no sé cómo describirlo, pero se siente algo maravilloso, no sé. No tengo palabras porque mm, yo como campesino, te voy a contar una historia. Tuve la oportunidad de ir a Italia por la calidad de mi café y gracias también a Cafecol que está detrás de mí. Y yo como campesino nunca me imaginé ir a Italia
no tengo estudios y ya vi lo que estoy haciendo, se puede hacer muchas cosas, puede salir uno adelante como campesino. La calidad incluso proviene, bueno, muchas veces no se comprende que todo viene en buena medida de los rayos del sol o se origina de los rayos del sol y que esos rayos del sol son transformados en las plantas, en fotosíntesis y en azúcares, ¿no? Entonces la energía del sol se transforma en energía de azúcares y esos azúcares transformados en el fuego del tostador es lo que finalmente se transmuta en sabores y aromas en el café. Entonces comprender ese ciclo de cómo el sol, la lluvia, la temperatura, las plantas, toda la transmutación de la materia que se da en el suelo y que se convierte en cada una de las distintas plantas, suma los trabajos que se hacen de cosechar cuando hay más azúcares, aprovechar esos azúcares en el beneficio húmedo con la fermentación, pues van a terminar convertidos en sabores. Y cada cosa contribuye a la formación de esos sabores, de sus azúcares y de sus sabores. Entonces solamente hay que entender un poco ese ciclo para entender cómo esos rayos del sol y todo esto se vuelve un producto, se vuelve calidad. Se hace énfasis en los azúcares porque los azúcares son energía lumínica y luego esos azúcares a la hora de que se ponen en el fuego, las reacciones de Maillard, ¿no? Las reacciones de un azúcar más una proteína más fuego generan cientos de compuestos aromáticos. Entonces cuando olemos un elote asándose, son reacciones de Maillard. Cuando olemos una tortilla cociéndose, son reacciones de Maillard. Cuando olemos un pollo asándose, cuando olemos el pan horneándose y que es tan delicioso todos esos aromas, sabores, son reacciones de Maillard. Son azúcares, más proteínas, más fuego. Entonces poder entender dentro de una visión agroecológica cómo el sol, el agua, el suelo, en conjunto con las plantas, más las prácticas que hacemos nosotros de cosecha, de beneficio húmedo, de fermentación, todo está orientado hacia esos azúcares y a esos sabores que eventualmente se van a expresar cuando vayamos al fuego de nuevo y se tueste el café en este caso. Olvidamos que los seres vivos son eso, ¿no? Seres vivos. Y se ve más como una planta productiva para obtener justo eso, un producto. Y se ve de una manera muy mecánica lo que sucede con las plantas o con los animales, peor aún, ¿no? En esa pérdida de la sensibilidad, ¿no? También se pierde un poco el estado de bienestar de ese ser, ¿no? Ya sea una planta o un animal. Cuando se quiere trabajar con calidad, ¿no? No solamente para obtener estos volúmenes, hay que procurar justamente esa calidad también en el estado de ese ser, ¿no? Y en este caso las plantas de café. Las plantas de café son plantas que vienen del sotobosque, ¿no? De zonas donde hay árboles y entonces están bajo la sombra de estos árboles y que su objetivo en la vida de estas plantas pues no es tener grandes producciones así tremendas, ¿no? Como se busca en la intensificación de los cultivos y en la industria para abaratar costos. Entonces cuando trabajamos justamente con esa calidad hay que buscar ese balance entre, sí, una producción que es necesaria, sin embargo también en una calidad fisiológica de la planta. Y al hablar de una calidad fisiológica en la planta, es hablar de la calidad del ambiente donde está esta planta. Entonces, cuando hacemos esta conexión, entonces es cuando resulta que la conservación del bosque, de esa sombra, de los ciclos de nutrientes, de la humedad, de la temperatura, ¿no? Donde esta planta va a tener unas condiciones fisiológicas adecuadas, justamente para funcionar fisiológicamente de una mejor manera. Eventualmente va a tener esta producción de calidad que se refleja justamente en la cantidad de azúcares que la planta puede poner dentro de sus frutos y dentro de sus semillas, que a fin de cuentas para la planta son las cosas más valiosas.
su descendencia, ¿no? Entonces poner estos azúcares es poner las reservas alimenticias para que esta nueva planta pues tenga las condiciones, las mejores condiciones de iniciales de la vida, ¿no? Para poderse establecer. La calidad de los nutrientes que la planta depositó en la semilla, pues depende de que la latencia y la vida del embrión continúe. Una vez que ese embrión se muere, entonces viene una muerte de la semilla y por lo tanto una degradación de los nutrientes que están dentro de esa semilla. Por lo tanto es importante mantener el embrión vivo, ¿no? Todo el tiempo posible, ¿no? Hasta que vaya al tostador, ¿no? Es un poco como las langostas a veces en ese símil feo que se tiene, ¿no? Que deben llegar vivos a la olla. Pues lo mismo sucede un poco con el café, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener los cuidados pertinentes, ¿no? Donde no debe haber algunas cuestiones agresivas, ¿no? Por una parte, bueno, pues fermentaciones demasiado agresivas pueden, derivado de los factores químicos de la misma fermentación, la acidez puede matar el embrión. Sobre todo las altas temperaturas también pueden matar el embrión. No es diferente la temperatura para un embrión o para un ser humano, ¿no? Arriba de 40 grados, los seres humanos morimos, es igual para la planta, no es igual para el embrión. Arriba de 40 grados muere. Entonces, por lo tanto, el secado no debe exceder esta temperatura, ¿no? Los cambios bruscos también pueden afectar al embrión. Entonces, mantenerlo en condiciones frescas, secas, sin estas agresiones por fermentaciones demasiado fuertes, ¿no? Cambios en temperatura, pues son básicamente las reglas que hay que seguir para que esa semilla y esa vida permanezca ahí en una latencia, ¿no? Y eso, a fin de cuentas, pues nos garantiza también la calidad de los nutrientes que están asociados a la vida de la semilla. Muchas veces pensamos en el productor, bueno, claro que es bueno que se equipen y que ocupen las tecnologías que estén a su alcance, pero muchas veces no es posible. Entonces, desde identificar el dulzor en una cereza cuando la cortas, ¿no? Que a lo mejor lo medirías con un medidor de grados Brix, un refractómetro. Si tú cortas una cereza y la pruebas, puedes identificar si una cereza es más dulce que otra, ¿no? Entonces, eso ya sensorialmente te está dando un parámetro para identificar a lo mejor si un café está buenísimo ya para el corte. Luego, en el tema de la fermentación, también recomendamos que sea un tema, pues es un tema sensorial, claro que puedes medir pH y tener otros instrumentos de medición para poder medir el tema de la fermentación o controlarlo de cierta manera, pero el productor puede identificar el punto de lavado cuando toma el café y hace este movimiento, ¿no? Y se escucha como una piedra de río y sensorialmente él puede identificar que el dulce ya se desprendió del café. También el tema olfativo en los procesos de fermentación, cuando identificamos un olor alcoholoso, nosotros decimos que como a tepache, dulce, entonces nosotros sugerimos que sea en ese punto, cuando el café huele dulce, alcoholoso como a tepache, que en ese punto laven. Entonces, luego tenemos el tema de la humedad. También el productor puede hacerlo pelando un grano de pergamino o de bola, dependiendo del proceso que haga, y morderlo, ¿no? Para poder saber si el café ya está en el punto de secado o si está húmedo. Entonces tomamos un granito de café verde, lo mordemos y si se siente chicloso, eso significa que está muy húmedo. Si está muy duro el grano, eso significa que se nos pasó de seco. Entonces hay un punto que los productores con la experiencia y con las prácticas pueden ir de cierta manera como calibrando el diente, decimos nosotros, para poder ir entrenando, ¿no? Esta sensación de cuando el café está en punto de secado. La catación y la evaluación nos van a poder dar una referencia, ¿no? De lo que es un café limpio y un café dañado. O sea, es muy claro entre un café con buenos atributos, con un buen trabajo, que está por arriba de los 80 puntos,
Entonces, a través de la catación, lo que haces es justamente identificar estos atributos positivos y ubicar ese café en el rango de puntaje en el que debería evaluarse, ¿no? Independientemente del consumo o del gusto del consumidor. Y un café con daños en taza como tierra, fermentos, pues la catación nos permite identificarlos y poder pues descartar estos cafés para un mercado especial, ¿no? Porque es hasta injusto que alguien tenga que tomar un café con un daño en taza. Que el productor pueda tener un reporte de catación o que él mismo pueda probar su café le permite conocer su producto. Muchas veces ni el mismo productor ha probado su café. Entonces, el tener la oportunidad de probarlo con un buen tueste, en un proceso de catación incluso, le permite tener una mayor seguridad también de conocer su producto y de buscar un mejor mercado. Es muy importante que el productor no eche en saco roto cada que tiene acceso a un análisis físico y de catación y que haga caso a las recomendaciones, porque eso le va a permitir ir mejorando. Y es que son años, ¿no? O sea, hay que dejar pasar una cosecha, experimentar, evaluar, y esos años son capitalizados en experiencia, que si se vinculan con la experiencia de un tostador o el dueño de una cafetería con el que tenga un vínculo, también hay una realimentación mucho más rica entre qué es lo que le está gustando al consumidor y qué es lo que el productor podría hacer en la finca o en sus procesos para poder garantizar que se tiene ese perfil sensorial que tiene ya una salida al mercado, ¿no? Entonces, mi sugerencia es, después de estos 12 años de experiencia con altos y bajos, pues es que se entablen comunicaciones muy estrechas, si ya tienen un tostador, comunicación con él para poder entender qué perfiles son los que buscan y a través del registro, de la observación, de la experimentación, pero sobre todo del registro y del análisis de lo que hacen cada cosecha, pueden ir obteniendo estas, hablemos como de recetas entre comillas, ¿no? Pero de saber qué es lo que sí le funciona al productor estar procesando, que va a tener una salida comercial mucho más segura, ¿no? Cuando hablamos de calidad, todas las etapas del café van a ser importantes. Desde la recolección de una cereza, por ejemplo, porque se miden por grados Brix. Los grados Brix son la dulzura que puede tener una cereza de café y eso hace que, por ejemplo, como productor no puedas cortar los grados bayos que les llamamos nosotros o sobremaduros, porque ahí se va perdiendo la dulzura. Cuando tenemos una óptima maduración, a partir de ahí influye mucho la calidad del café. Después, en el momento de secado, por ejemplo, para los patios, se prohíbe la entrada de cualquier otro animal mientras esté secándose el café. Después del secado, el cuidado viene principalmente en poner el café en recipientes adecuados, es decir, costales limpios, poner una tarima para que no tenga contacto directo con el suelo y también entre más largo sea el proceso de secado vamos a tener como mayor calidad en el gas. Cuando ya tenemos el proceso de secado listo, al momento en que nosotros vamos a ir a pasarlo a recepción o a las cooperativas también influyen mucho porque no podemos tener contaminantes directos, es decir, cualquier tipo de perfumes, de contaminantes como a veces puede ser los combustibles, las cremas. Como personal operativo dentro de las cooperativas, no se nos permite poner lociones, cremas, desodorantes o algún otro tipo de contaminante para el café. Después, al momento de tostarlo, también va a influir mucho porque si ya tuvimos todo ese cuidado dentro de la cadena de secado, pues también tenemos que desarrollar un buen tueste para tener una buena taza. Eso sería como todas las etapas del café y el cuidado que debe tener la cadena. Y principalmente evitar la contaminación.
Cuando producimos café, el cuidado tiene que ser siempre. Entonces, para tener una puntuación alta no solo depende del productor, depende también de la variedad que vayamos a cosechar, de los frutos que estén en su óptima maduración, de las otras actividades que se desarrollaron, por ejemplo, en el tema de secado y así. Entonces, cuando hacemos un buen proceso de secado, es decir, tenemos un rango de medición, y el grano, para que tenga vida duradera en todo el año, tiene que tener un proceso de secado aproximadamente entre 10 y 12% de humedad. Para tener una buena puntuación en taza, lo recomendable es que también cuidemos mucho el proceso de fermentación. Cuando hacemos una buena fermentación, las notas que podemos percibir, que son muy características en una taza de café, van a ser frutales. ¿Por qué? Porque mayormente el café va a saber a lo que encontramos en la parcela. Si encontramos diversidad de frutos, pues muchas veces el café va a absorber todas esas notas, ya sean frutales, sean florales, todo eso lo absorbe, y entonces la puntuación va a depender mucho de eso. Hay una palabra que es completamente importante, que es la confianza, ¿no? La confianza en la cual se basa la interacción en las personas, en el conocimiento de que no se opera en tu contra, ¿no? Claro, eso es algo complejo, ¿no? ¿Qué significa el que no se opera en tu contra, ¿no? O que por lo menos opera hacia un bien común, ¿no? Pero nuevamente eso también se parametriza, ¿no? O sea, es relativamente fácil, ¿no? Parametrizar las relaciones. Cuando hablamos de la agroindustria misma, eso tiene parámetros que se vuelven información, y esa información, a la hora que se comunica, da confianza porque se está conociendo el estado de cómo suceden las cosas. Hablando de agroindustria, pero también se puede hablar justamente de los sistemas administrativos, de los sistemas financieros, de los sistemas comerciales, de cómo, a fin de cuentas, este asunto que es el dinero, ¿no? Reflejo o una condensación del trabajo de muchas personas, cómo se distribuye, ¿no? Pareciera que no, pero el asunto de las cuentas claras es un asunto primordial, completamente primordial, y es una de las cosas que menos se hace. Transparentar las relaciones económicas es algo que poco o muy poco, o a veces creo que nada, se hace. Entonces, cuando estas relaciones de carácter básico, económicas, se transparentan, ¿no? Se transparentan las intenciones y se transparenta el actuar. Y una vez que sucede eso, empieza a haber confianza, ¿no? Cuando no hay cosas ocultas, cuando se dice lo que realmente hacia dónde uno se dirige, hacia dónde uno se quiere, respetando las necesidades, por supuesto, ¿no? De cada uno, y las aspiraciones y los intereses, en el buen sentido de la palabra, incluso de las ambiciones, ¿no? Cuando todas estas cosas están explícitas y no hay cosas ocultas, es cuando los procesos de confianza se empiezan a dar. Y es cuando las relaciones se empiezan a volver sinérgicas, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo bien importante. El respeto que tiene por nuestras costumbres, tradiciones, nuestras formas de hablar, a lo mejor nuestra vestimenta, nuestra forma en la que fuimos educados, que no llega diciendo, oye, esto lo vas a hacer así, sino respeta mucho nuestra forma de trabajar. A lo mejor lo hacemos de una manera desordenada, por así decirlo, pero trata de orientarnos de tal manera que no lo sentimos como obligatorio, sino más como una decisión de mejoramiento en nuestras parcelas. Y gracias a eso es
a lo cual uno va y le dice a la familia, oye, conocí a técnico, conocí a un doctor y las recomendaciones de él, no es obligatorio, pero las recomendaciones de él son que las hagamos así y a lo mejor no veamos resultados de inmediato, de un impacto flash, por así decirlo, sino nos va a llevar un tiempo porque son experimentales en nuestro caso, en el caso de ellos ya son comprobados, pero en nuestro caso son como experimentales porque es algo nuevo que se va a implementar en nuestras parcelas. Entonces, póngale que ellos son como los que hacen las recomendaciones y yo adquiero esos conocimientos, esas recomendaciones y voy con la familia y trato de explicarles que nos va a dar un mejor resultado esa forma de trabajar. Aunque lo decía Ana, que a veces la gente mayor está muy arraigada a las formas en las que hacían las cosas ellos y a veces decirles algo nuevo de, oye, hay que cambiar esta planta, como que no quieren soltar esa planta porque dice, oye, es que esa planta todavía da. Y lo que nosotros vemos es que sí da, pero baja en rendimiento de producción, baja en rendimiento de calidad y provoca que, por ejemplo, la planta chica que apenas se sembró no se desarrolle completamente. Entonces sí es como que actuamos como medio de comunicación con nuestras familias. Como de aquí venimos, nos capacitamos y estamos aquí en el punto medio y tratamos de jalar a la familia a hacer nuevas prácticas y a darles a conocer que sí realmente funciona. Pues eso es mucho de confianza y responsabilidad, porque si no nos tienen confianza, no lo van a hacer. Si nosotros no le tenemos confianza a la persona que nos está impartiendo el curso, nosotros no lo vamos a hacer y por consiguiente no vamos a ir con las familias y decirles, oye, esto sí funciona. Pues justo eso, ser claro en las intenciones, ser claro en lo que uno quiere y en lo que uno espera, porque eso nuevamente es que asienta las bases de confianza. Y entonces es cuando las relaciones ya de colaboración o de amistad, ¿no? Se dan de una manera mucho más fluida y ahí es cuando se avanza, ¿no? Había un líder cafetalero que estaba en Cafecol y me decía, es que tú compras café con saliva. Y le digo, en primera no compro café, ¿no? Y le digo, y en segunda no es que compre café con saliva, es que se muestran claras las cosas, se dice lo que es y lo que va a ser, y eso hace una base de confianza, y entonces eso hace que sucedan cosas, ¿no? Hace que salga café de donde no hay, que salgan millones de pesos de los más pobres, ¿no? O sea, hay cosas por ese estilo, pero está todo basado en la confianza. Pues yo creo que mucho, por ejemplo, es la transparencia con la que se hacen todos los procesos. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos saber el puntaje de nuestro café, nos los mandan. Si nosotros quisiéramos saber, oye, aquí, ¿dónde lo vendiste? Igual nos llevan al comprador, nos los presentan, hacemos diálogos, platicamos, conocemos a la persona que efectivamente nos está comprando nuestro café, por así decirlo. No es como, pues por así decirlo, los coyotes de mi zona, que solo llegamos, entregamos el café, nos pagan y no sabemos si ese café se vendió aquí en México o se vendió en el extranjero, si se vendió a buen precio o a un mal precio, no sabemos nada. Con esta institución ha habido gente o ha habido clientes que van allá, nos platican, oye, tu café y dónde lo trabajas y hacen como un vínculo entre cliente, productor y ellos como los que hacen el vínculo con esa persona. Es más como, no sé, como familiar, por así decirlo. Primero, la motivación, lo que me motivó es que hay alguien interesado en comprar en nuestro café
y hacer una comparación con el coyote. O sea, ellos no son compradores, en Cafecol no son compradores, pero hacen posible buscar esos compradores que nos vinculan con ellos, y es lo que me motiva a seguir adelante, porque hay personas con buenas intenciones, de esa calidad de humana que yo no sabía, ¿no? O sea, digo, ¿quién se va a interesar en un campesino que salga adelante? Es lo que a mí me motiva de ellos como Cafecol, en el grupo que trabaja ahí. Eso es lo que a mí me transmite. O sea, hay personas buenas todavía acá, digo, en el país, que están interesados en el campesino que salga adelante.